Ok, rojos. Bueno, tenemos nuestro rosa quinacridona, rosa permanente. Es un rojo muy transparente y que obviamente es un rojo que tiende más hacia los fríos. Es decir, se va a mezclar muy bien con los azules para lograr violetas. Y aunque también se combina bien con los amarillos, pues realmente pierde un poquito de saturación hacia este lado. Entonces ahí es donde quizás nos funcione agregar un rojo un poquito más anaranjado, más amarillo que el rosa quinacridona. Este primero es rojo pirrol escarlata. Es un color muy intenso, muy bonito. ¿No? Vemos inmediatamente cómo es mucho más saturado que la mezcla que obtenemos con amarillo y rosa. El número de pigmento es rojo 255. Les digo, ya saben, dependiendo del fabricante cambia de repente el nombre. En Winsor & Newton se llama laca escarlata este color. Es bastante permanente, semi-transparente y bastante saturado. Este es un rojo cadmio claro. En matiz es muy similar, ¿no? O en tono es muy similar. Es un poquito más cubriente, más opaco y también tiene una consistencia como un poquito con más cuerpo, es más pesado el material. O sea, a la hora de hacer mezclas se siente, pues eso sí, con un poquito más de cuerpo, ¿no? Más densidad, digamos, el color. Pero otra diferencia que no mencioné antes es el precio. El rojo pirrol es muy barato y el rojo cadmio es muy caro, ¿no? Digamos, voy a exagerar, pero 10 veces más caro. Entonces, pues también eso entra en juego. Les digo, en cuestión de resistencia, los dos son muy resistentes. De hecho, el pirrol ha demostrado que es mucho más resistente a lo largo del tiempo. O sea, es un muy buen color. Diferencia es que este es poquitito más cubriente y que tiene un poquito más de cuerpo, pero en cuestión de precio es donde sí hay, bueno, hay gran diferencia y obviamente pues muchos pintores han empezado a cambiarse al rojo pirrol por esa cuestión. Otra cosa es que cuando los combinamos con blanco, el pirrol conserva un poquito más de color, ¿no? Es un poquito más saturado. El pirrol igual lo encontramos como el cadmio en diferentes formas, diferentes variedades. Les digo, esto era pirrol escarlata y rojo cadmio claro. Este es rojo pirrol medio y rojo cadmio medio. Este luego se ve, ¿no? Como más pastoso, les digo, tiene como otro cuerpo. Eso puede gustarle mucho a los pintores. El pirrol se siente muy ligero. O sea, como cremoso, pero sin consistencia, ¿no? Y este se siente pesado, pastoso, es un metal. Lo mismo, tonos muy similares, pero al combinarse con otros colores, el pirrol conserva mucho su intensidad. O sea, es un color bastante saturado, bastante vivo. Pero bueno, aquí les repito, creo que la diferencia principal es el precio. Pero bueno, ambos son colores muy populares entre los pintores. O sea, la idea más bien es tener un rojo que sea un poquito más anaranjado y no tan frío como el rosa permanente que hemos utilizado como primario, porque este a la hora de llevarlo hacia los naranjas, les digo, va perdiendo saturación. Sí, bueno, el pirrol logra anaranjados un poquito más saturados. Digo, ya que estamos en eso, podemos también platicar sobre el violeta. Vimos que con el rosa permanente y el azul talo podíamos lograr ese violeta. Este se llama violeta dioxazina, que es un color que podemos agregar si necesitamos de repente violetas más intensos, más saturados. Digo, va a ser raro
que lo necesitemos, pero por supuesto dependiendo de nuestro estilo, nuestro tipo de pinturas, no sé, si nos gusta pintar atardeceres con de repente nubes violáceas o flores, no sé, habrá casos, ¿no?, en los que se utilice este color. A mí me gusta mucho usar el violeta dioxazina para las sombras de los anaranjados. O sea, por ejemplo, tengo un naranja y agrego el violeta para oscurecer el naranja, para lograr estos tonos pardos que a veces tiene la piel. Y me da un color que sigue siendo cálido, porque si le pusiera azul al naranja, pues se va a ver verdoso. Entonces me gusta utilizar el violeta, que obviamente es azul, pero con rojo, para, les digo, oscurecer a veces los naranjas o los rojos también. Funciona muy bien. En lugar de usar negro, ¿no?, se puede usar violeta. Entonces es un color útil, pero bueno, pues ya dependerá de cada quien si lo piensa agregar en su paleta. En realidad no es un color así indispensable. Pero bueno, es otra opción. Violeta dioxazina.